Uno, adelante, profe. Muy buenas tardes. Vamos a realizar la exposición sobre la línea de tiempo sobre la educación inclusiva. Voy a presentar los integrantes de mi grupo de trabajo, que son Joana Ramírez, Dionisia Gladys Riasgos, Blanca Miriam Gómez, Camilo Alexander Ramírez, Ana Lucía Angulo y quien les habla, John Alexander Rivera. Hablaremos sobre la línea de tiempo a nivel internacional. En los años 1960, Convención contra la Discriminación de la Educación UNESCO, y este tratado internacional, según la UNESCO, en 1962, suscrita la eliminación de cualquier forma de discriminación en la educación y a la igualdad de oportunidades educativas. Vamos a hablar sobre a nivel nacional. En 1968, la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, se crea para proteger y fomentar el bienestar de la infancia y la familia en Colombia, lo cual incluye el acceso a la educación para los niños en Colombia, y fue en 1968. Vamos a hablar sobre el concepto de la inclusión. La educación inclusiva se esfuerza en identificar y eliminar todas las barreras que impiden acceder a la educación y trabaja en todos los ámbitos, desde el plan de estudio hasta la pedagogía y la enseñanza, según UNESCO. Anclas de la historia. Vamos a hablar sobre a nivel internacional. La creación del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que fue en 1961. Y a nivel nacional, la fundación de Colciencias, que fue en 1968, fomentando la ciencia, la tecnología, la innovación en Colombia. Y a continuación sigue con la línea de tiempo nuestra compañera Giovanna. Buenas tardes. Bueno, en cuanto al nivel internacional, se da pues en 1975 la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto fue un documento que instituye los derechos y libertades esenciales de las personas con discapacidad. A nivel nacional, en este mismo año, se da la Education for Handicapped Children, ley que garantiza el derecho a la educación pública, gratuita y apropiada para los niños con discapacidad. Entonces, el concepto de inclusión nos dice que está centrada en las personas con discapacidades. Anclas históricas. A nivel internacional, el primer Congreso Mundial sobre la Educación para Todos en Teherán en 1965. A nivel nacional se da la creación del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, en 1956. Damos paso a la siguiente compañera. Continuando con esta línea de tiempo, en la década de los 80, a nivel internacional, en el 1982, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Resolución 3752 del 3 de diciembre de 1982 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de promover las medidas eficaces para la prevención de la discapacidad y para la rehabilitación y la realización de los objetivos de igualdad y de plena participación de las personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo. Eso es realizado por la ONU, Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Como habíamos dicho, fue en 1982. A nivel nacional, en este mismo año, se realizó en España, estuvo la Ley de Integración Social de los Minusválidos. Según el documento de la BOE, que es la legislación consolidada, esta ley establece los derechos de las personas con discapacidad y promueve su integración social y laboral. El concepto de inclusión es la ampliación del concepto de inclusión para acabar más aspectos sociales y laborales. Ancla histórica. Internacional, epidemia del SIDA, VIH, y a nivel nacional, crisis de la deuda externa en América Latina. Damos paso a nuestro compañero Camilo. En la década de 1990, a nivel internacional, se da la Declaración de Salamanca,
Una declaración que promueve la educación inclusiva y la integración de todos los niños en el sistema educativo general. Lo realiza la ONU en 1994. Por otro lado, a nivel nacional, en 1991 se desarrolla la Constitución Política de Colombia. Reconoce la educación como un derecho fundamental y promueve la inclusión. Este concepto de inclusión es entendido como un derecho universal, integrando diversos grupos vulnerables. En el ancla histórica, a nivel internacional, se da el fin de la Guerra Fría y a nivel nacional se realiza la Constitución de 1991, como lo habíamos comentado. A nivel internacional, en 2006, se realiza la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Organización de Naciones Unidas. Este primer tratado de derechos humanos del siglo XXI promueve, protege y asegura los derechos y libertades de las personas con discapacidad. A nivel nacional, en el 2006 se da la Ley 1098, el Código de Infancia y Adolescencia. Refuerza la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo su derecho a una educación inclusiva y de calidad. El concepto de inclusión ampliada es para considerar la diversidad cultural, lingüística y de género. En anclas históricas tenemos a nivel internacional los atentados que se dan el 9 de septiembre del 2011. A nivel nacional, la iniciativa de la educación para todos en Colombia como parte de los objetivos de desarrollo del nuevo milenio. Damos paso a nuestra compañera. Vamos a hacer referencia a la década del 2010. En el 2015, la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada por todos los miembros de las Naciones Unidas en busca de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Esta agenda contiene 17 objetivos desarrollados o sostenibles que conocemos como los ODS. El objetivo 4 hace referencia a la educación de calidad, que busca asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos. En la norma internacional tenemos la Ley 1618 de 2013, que busca no solo proteger los derechos de las personas con discapacidad, sino también promover su autonomía, su independencia y la plena inclusión en la sociedad colombiana, considerando una educación para todos. Tenemos dos anclas históricas. A nivel internacional tenemos el Acuerdo de París sobre el cambio climático y a nivel nacional tenemos el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016. Damos paso a la compañera. Buenas tardes. A mí me toca hablar de la década del 2020, de la pandemia. En el 2020, lo internacional. La pandemia del COVID-19 obligó a una rápida adaptación a la educación en línea, subrayando las desigualdades existentes en la necesidad de enfoques inclusivos en la educación a distancia CEPAL 2020. A nivel nacional, Colombia. En el 2022, la circular 020 nos dice que establecieron orientaciones y directrices para garantizar el derecho a la educación inclusiva de calidad para todos los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidades, dificultades de aprendizaje, talentos excepcionales y otro grupo de situaciones vulnerables. Ministerio de Educación Nacional 2022. Concepto de inclusión. Inclusión con un enfoque más holístico que considera la diversidad en todas sus formas, incluyendo adaptaciones, tecnología y metodología debido a la pandemia. Anclas históricas. Internacionalmente, pandemia del COVID-19. Nacional, protestas y movimientos sociales en Colombia en 2021, que también han incluido demandas por una educación más inclusiva y equitativa.
De esta manera damos por culminado esta presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias.